Bien, buenas noches, ¿cómo les va? Sí, les voy a dar un resumen de lo que viene para que se prepare, porque, mire, hoy vamos a terminar el problema de las escuelas, porque muchas directoras, muchas maestras mandaron la historia o lo que encontraron de sus escuelas originales. Después voy a tener un tema muy corto con la aparición del Regimiento 4 Infantería en Montecaseros, que es uno de los hitos históricos que yo le cuento que hay. La llegada de los pobladores, 1, la llegada del ferrocarril, 2, la llegada del Regimiento 4 y el Instituto Sarmiento, 3, y después la pavimentación urbana y las líneas de alta tensión hacia la zona rural, que es la otra parte que yo considero son puntos claves en el desarrollo de Montecasero. Después de eso, enseguida, van a venir personajes y personas. Personajes y personas. Los personajes son Pucho Palo, los hermanos Corazón Indalecio Romero, Pilar, La Paraguaya. Esos son los personajes del pueblo. Y las personas, hombres que muchos de los habitantes de Montecaseros no tienen la menor idea del bien que le hicieron a Montecaseros estos señores, estas personas, estos hombres o mujeres en algunos casos. Le han dado mucho a Montecaseros, en lo que yo le decía originalmente, esa práctica ciudadana que había en nuestro país en general, durante toda la época de los 80 años que yo le digo, de 1860 a 1940, donde la gente, a mi criterio, honestamente se lo digo, no puede que no coincidan algunos, pero a mi criterio, en esa época, los hombres y mujeres que llegaron al país en general y en Montecaseros en particular, y tengo pruebas de ello, han dado más de lo que le pidieron al país, a la provincia o al municipio de Montecaseros. Esa gente merece que se la recuerde. Hay pocas calles que tienen nombre de esos ciudadanos que para mí, ¿cómo le puedo decir? Los grandes héroes de la patria, San Martín, Belgrano, Sarmiento, está todo muy bien. Y los pequeños héroes de nuestros pueblos, los pequeños héroes. Sin Cabral seguramente no hubiera habido un San Martín. Fíjese, sin el sargento Cabral o el soldado Cabral en su momento, no hubiera habido San Martín. ¿O no? Bueno, de esa misma manera hay mucho en los pueblos chicos, gente que le dio mucho más de lo que pedía. Vamos a las escuelas. Mire, le agradezco primero a todas las maestras directoras que le enviaron a la señorita Hidalgo sus escritos. Ella me los recopiló y me los dio. Acá está todo. Lamento no poder dedicarle todo el tiempo necesario para que se conozca, pero bueno, habrá oportunidad en que lo podamos hacer. Yo le voy a ir contando la Escuela 88 del Centenario, la escuela cabecera en este momento del departamento. En 1909, la mejor época de la educación en la Argentina, por la proyección que buscaba, hablaba de 100 años adelante. 100 años adelante. Se ordena que se haga una escuela con el nombre de Escuela Centenario en cada departamento de cada provincia de todo el país. Esa escuela comenzó a construirse en 1909. 1909 empezó, salió el decreto y empezó la construcción. La Primera Guerra Mundial interrumpe la construcción, la escuela no se puede terminar y queda, una estructura, solamente las paredes, y se conoció a partir de ese momento, en todo el pueblo le decían la obra, pero quedó abandonada y fue refugio mucho tiempo de menesterosos que vivían ahí adentro. La Primera Guerra Mundial interrumpe, la falta de dinero, vaya a saber qué, interrumpe la construcción de la Escuela 88. Y en esa obra, ahí, se refugiaban muchos menesterosos. Uno de ellos
una mujer, yo no recogí el nombre, pero que tenía una enfermedad maligna, lepra, y vivía ahí adentro. En el último tiempo de su enfermedad no se pudo mover más y muere ahí adentro de las paredes de la Escuela 88. La municipalidad, informada por los otros menesterosos de que había muerto esta señora ahí, manda a los peones a que la entierren, la lleven al cementerio. Según el cuento que yo tengo, los peones llegaron y al ver el estado por la enfermedad seguramente de esta señora, de esta mendiga, optan por hacer un pozo ahí en ese mismo lugar entre las paredes de la vieja escuela y la entierran ahí nomás. La escuela, primero esa escuela, antes funcionaba ya frente a la plaza, en donde hoy día está la Biblioteca Popular, ahí funcionó un tiempo, hasta que en 1942, cuando se inaugura la escuela, esa escuela de ahí pasa a funcionar en la Escuela 88, que le dan ya el nombre Escuela 88, etcétera, etcétera. Posteriormente funciona a partir de 1948 el Colegio Nacional Ramón J. Cárcano en la parte superior de la Escuela 88, y que funcionaba también una escuela después para magisterio, que usaba la Escuela 88 como escuela primaria para las prácticas de las futuras maestras. La Escuela 88 sí es la escuela cabecera, la escuela del centenario. Es una escuela con mucha tradición en Montecasero, jardines de infantes, no sé, originalmente le habían construido un gran comedor, no tengo la información de si eso continúa o no, pero bueno, es la escuela cabecera. La escuela 432, originalmente era la escuela 32, se inicia también su construcción en 1907. Mi mamá fue alumna ahí, hay una foto en mi casa, en la casa de mi nieto está, donde ella figura con una serie de, en algunos casos conocidos, de gente conocida, reconocida, mejor dicho, por otras personas, en 1908-1909. La escuela 432 ahora era la 32 nacional antes. Se construyó ahí porque originalmente la calle Sarmiento era la calle que dividía la parte municipal, orgánica municipal, del campo. Como las escuelas nacionales no podían construirse dentro de las jurisdicciones municipales, se opta por ponerla del otro lado de la calle Sarmiento, que vendría a ser la parte rural de Montecasero en esa época, y mediante una donación de unos vascos de Montecasero, Sagaceta, etcétera, etcétera, le donan 100% y se hace la escuela 32. En 1978 deja el orden nacional y pasa a nominarse Escuela 432. El gran mérito que tiene la Escuela 32, a mi criterio, discúlpeme, no soy quien para evaluar, pero he puesto en este trámite, me permito, y que me disculpe si alguien no coincide, fue una de las escuelas en las que yo reconocí, podría decirle, los grandes directores, o muchos de los grandes directores de escuela que tuvo Montecasero. El primero fue Luis Denis. Don Faustino, mi suegro, me decía mucho de don Luis Denis como director de escuela. Yo, en una oportunidad, después del fallecimiento de la familia que tuvimos, el cuaderno de cuarto grado de don Faustino Balbi se lo entregué para el archivo de la Escuela 32. Yo le aclaro que es digno de ver el cuaderno de un alumno de 1908 o 1909 por ahí, de cuarto grado de la Escuela 32. Pídalo, mírelo y compare lo que es un cuarto grado de aquella época a un cuarto grado de hoy. Por supuesto, se festejó en las bodas de plata, se festejaron las bodas de oro, se festejaron las bodas de diamante. Hoy día ya tiene una EGB3, EGB2,
CAI número 2, Centro de Actividades Infantiles, Biblioteca Manuel Laínez, una escuela completa. Y le vuelvo a repetir, los directores Luis Denis, Edmundo Goitia, Adolfo Melo, maestros, no le cuento la collera, como decía el paisano, de maestros de primera línea que tuvo esa escuela. Como muchas escuelas de acá, muchas. La Rosada, la Rosadita, la Rosada. No es la casa de gobierno, no. Es una Rosada que tenemos nosotros acá. También tenemos nuestra Rosada, ¿por qué no? ¿O usted qué cree? ¿Que solamente la Cristina puede tener la Rosada? No, nosotros tenemos la Rosada. Bien, escuela número 73. Los vecinos, cuando hicieron la inauguración de la primera escuelita, no tenían otra pintura, una pintura rosada, y quedó la Rosada. Y bueno, yo no busque mucho más tampoco. La directora que se encuentra, digamos, a cargo, nos pasó algunos datos, la señora Rusconi, la señora de Calmens, Arminda García Montiel, que llegó a tener 100 alumnos allá por el año 20 y pico hasta el 45, formó comisiones cooperadoras esta señora, doña Arminda García Montiel, es la señora Arminda García de Rosbaco. Esa señora formó el consorcio caminero en 1927, porque era imposible que la gente transitara en la zona o llegaran los chicos a la escuela. Fue maestra también ahí doña Zulema Sanguinetti, la señora García San Martín, el señor Costa Calvo, un maestro que también estuvo mucho tiempo acá en Montecasero, y está próxima a festejar 100 años, claro, lógico. La señora Amalia del Valle Percara es la actual directora. Tacuabé es la escuela que mandó más información. Yo tengo acá una fotografía que ahora se la van a pasar. Dice que hay festejo el 9 de julio de 1916, festejando el centenario de la independencia en la Escuela Rural de Fortuna número 9. ¿Qué escuela era? Si es la Rosada, si es la otra que está frente al Citricultore, no te... Pero mire ahora cuando ve la foto, mire la cantidad de gente que congregaba entre alumnos y vecinos una escuela rural en 1916. Vuelvo a repetir, la Rosada va a festejar este año que viene, el 12, por supuesto, 100 años. La escuela 475 de Tacuabé, la que mayor cantidad tiene de elementos de historia de la escuela. Se inició en 1911. El nuevo edificio se inauguró en 1983. Era intendente el teniente coronel Blanco y concurrimos a inaugurar esa escuela nueva, completa. Atiende a alumnos de infancia de 3 a 5 años. La directora es la señora Gladys Harper, no sé cómo es. María Luisa Sotelo, Blanca Ciucio de Rojas, Mónica Escobar, Davina Sacasi, Laura Vives y Jorge Rojas es el personal de limpieza. La 359, Santa María del Timboy, a la entrada del pueblo, allá. El señor Chamas donó un terreno ahí y se construyó una escuela, porque es una zona que había de muchas estancias alrededor, donde los hijos de los peones y demás no tenían acceso a ninguna escuela, y mediante la colaboración de esta gente de la estancia de Chamas, se hizo esa escuela, se construyó la escuela en un terreno propio. El mástil de la escuela lo donó el Regimiento 4 de Infantería. La 647, José Mármol, paraje Rincón, en 1918, en la desembocadura del Timboy, en el Uruguay. En 1922 se traslada del lugar donde estaba al que está hoy por una inundación. Fueron maestras Josefa Méndez, Antonio Lucía, Pascual Dáguila, María Ninfa Saucedo, María Elena Carvalho, Lita Carvalho, ahí está, Olga Bengoa, Nogara, María, Mela Susana, la actual es Isabel Sosa de Carlino. La escuela 832, Fernando Irastorza de Colonia Libertad.
también tiene una linda historia. Nos hacen llegar el relato de un paisano que vive ahí en la zona que concurrió hace 100 años a esa escuela. Se inauguró en 1911. En este momento da almuerzo y copa de leche. Toma tu torta. El doctor Irastorza dona 1 hectárea para que se construya la escuela. Tiene una interesante historia de don Aurelio Benítez, viejo vecino de Colonia Libertad. Lucía Castro, Rosa Gutiérrez, Miriam Bonomi, Paula Aranda, Karina Vallejos e Itatí Maciel. Creo que faltan un montón de escuelas, pero vuelvo a repetir, detallar todo nos llevaría mucho más de un programa y ya la cosa está interesante para pasar a cuestiones. Yo le cuento lo del regimiento que va a seguir ahora. En 1943 surge una revolución en la Argentina. Para mí, la revolución de 1943 es la continuación de la revolución de 1930. Hay muchos historiadores o pensantes o lenguaraces como yo que piensan que no, que es otra revolución. Yo digo que no, es el mismo mecanismo adoptado tanto en el 30 como en el 43. Posteriormente, las revoluciones que continúan son todas muy similares, todas. Tienen algún dejo de un grito de libertad, tienen algún dejo de democracia, tienen algún grito de que vamos a cambiar el mecanismo administrativo para que el pueblo viva mejor. Todas las revoluciones, es como dicen, el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Bueno, todas las buenas intenciones de las revoluciones fueron iguales, todas, así, redonditas. Desde 1890, la revolución de los radicales, no era radical, era Unión Cívica, Mitre, radicales, etcétera, se levantan contra el régimen del burrito cordobés, le decían al presidente en ese momento, que era bastante, bueno, el sobrenombre le dice a usted cómo es la cosa, el burrito cordobés le decían. Todas las revoluciones, vuelvo a repetir, estaban llenas de muy buenas intenciones. Yo no, en eso yo creo. Yo no me voy a dejar de pensar lo que yo siento a través de lo que leo. Y siento que todos los cabecillas de las revoluciones, desde la Revolución de Mayo, de 1810, se levantan porque Bonaparte invadió, qué sé yo, bueno, terminan fusilándolo a Liniers y a todos los que estaban ahí, que gritaban viva el rey, entonces usted no entiende nada. Como dice Pinti, ¿no? Nadie entiende nada cuando se arma una revolución, porque la revolución del 43 fue una revolución violenta. Fue violenta porque la tropa que se levanta de Campo de Mayo y accede sobre Buenos Aires se encuentra con que la Escuela de Mecánica de la Armada se declara leal al presidente de la Nación. Entonces, el regimiento que marchaba hacia la Casa Rosada a derrocar al presidente intenta tomar la escuela de mecánica. Los marineros que estaban adentro de la escuela mecánica resisten la acción y se tirotean. Hubo muchos muertos. Nadie nunca contó cuántos. El jefe de la revolución en ese momento se nomina general Rawson. No alcanzó a durar 24 ni 48 horas. El general Rawson toma la Casa de Gobierno y dentro de esas primeras 24 horas lo desplaza el general Ramírez. O sea, la revolución devora a sus propios hijos, ¿me entienden? Los va devorando, porque la buena intención empieza a convertirse en problema y empiezan a devorarse.
Cae Ramírez al poquito tiempo, nomás otra vez de nuevo, y surge el general Farrell. El general Farrell, ¿cómo le puedo decir? Tenía un equipo en el cual figuraba un coronel que se llamaba Juan Domingo Perón. Lo lleva como vicepresidente, ministro de Ejército y ministro o secretario de, ¿cómo es la cuestión gremial? Y ahí inicia el coronel Juan Domingo Perón una escalada que termina en el año 1946 siendo presidente de la Nación. Ese es el resultado de la revolución de 1943. Por eso, digo yo, sostengo, creo, que muchos no quieren que se parezca a la revolución del 30, porque termina coronándolo a Perón. Pero para mí, el mecanismo, todo fue igual, una que otra. Y se devoró a todos sus originales dueños por esas razones que nadie puede saber de la condición humana, la envidia, el deseo de poder, la soberbia. Usted sabe que hay un dicho muy viejo que dicen, de la soberbia nadie se baja, solamente se cae. De la soberbia nadie se baja, solamente se cae. Bueno, este podría ser el gran resultado final de todas las revoluciones que tuvimos en la Argentina. Porque a partir del 30 pasa, a partir del 43 pasa, en el 55 pasa, en el 62 pasa, en el 63 pasa, en el 76 pasa, y se agota, y se agotó el esquema. Lamentablemente se agota un esquema en el que yo estoy convencido de las buenas intenciones, pero estoy también convencido de que el monstruo de 7 cabezas que es el revolucionario se devora a sus propios hijos, sin ningún lugar a duda. El Regimiento 4 de Infantería participó en esta revolución de 1943 y yo no sé cómo es el mecanismo. Yo iba a pedirle a un amigo que venga y les cuente cómo es la parte técnica, digamos así, del ejército, pero yo no entiendo mucho, pero sí le cuento lo que oí. Resulta ser de que por encima de la estructura mecánica del ejército había en ese momento una superestructura que era como un consejo de guerra que analizaba todas las actuaciones de los militares y tomaba las disposiciones, porque ellos tenían una justicia militar independiente de la justicia general de la Argentina. Entonces, ¿qué pasó? Estos analizan el regimiento que se había levantado, el 4 de Infantería, castigado, que se vaya al interior. Estaba en Campo de Mayo. Ese es el cuento que yo tengo, vuelvo a repetir. Efectivamente, al poco tiempo, un tren con soldados, tropas, todo, llega a Montecasero. Se instalan en Bocazo Cué. Bocazo Cué se llama un paraje que hay, donde está la textil ahora. Todo eso era Bocazo Cué en su época. Ahí sobre el arroyo Mamangá llegan y extienden las carpas. Se hace el campamento. Y por otro lado se ordena la construcción de los cuarteles en Montecasero. La llegada del Regimiento 4 produce en Montecaseros, vuelvo a repetir, la misma revolución civilizadora, si usted quiere, de los ferrocarriles, de los primeros pobladores colonos a Montecaseros. Es una transformación social, política, económica, deportiva, cultural, tiene todos esos condimentos. ¿Cuáles son los motivos? Y bueno, supóngase, se establece y en poco tiempo el Regimiento 4 de Infantería llega a tener 1.200 hombres, 1.200 soldados. No sé si en ellos están incluidos suboficiales y oficiales, o todo eso conformaba ya el completo del regimiento. La cuestión que eso se incorpora a la vida de Montecasero, incorpora.
Empieza los sábados, toman franco los soldados y se vienen al pueblo. ¿A dónde van a ir? ¿A dónde van? Los soldados, los suboficiales, los oficiales. Cada cual, digamos, buscando más o menos su acomodo social en aquella época y transforman la sociedad. Los suboficiales y oficiales, la mayoría de la parte joven, digamos, por decirlo de alguna manera, de sargento primero para abajo y de capitán para abajo, solteros. Delicia de las chicas de Montecasero, porque no nos vamos a engañar. Venían con otro modo, otras culturas, un trato que ahora no existe más, pero en esa época el trato era extremadamente delicado del hombre hacia la mujer, en todos los... escuchen, no solamente por los oficiales, los suboficiales traían una educación distinta a la que nosotros teníamos acá. Entonces, yo le digo la verdad, mire, hasta, no se enoje conmigo, hasta el prostíbulo floreció, reventó, trajeron como 50 mujeres más. ¿Y por qué? Y porque cada vez que salían 500, 600, 700 soldados de Franco, imagínense lo que eran esos lugares. Los bailes, no le cuento, los bailes, el Robinson empezó a organizar todo el verano bailes al aire libre, donde concurrían los soldados, más que nada. Armaban cada guerra con la policía, que tenía que venir lo que llamaban, el ejército mandaba un rondín, un oficial con 1, 2, 3 suboficiales y 10 o 20 soldados a caballo y recorrían todo el pueblo para calmar un poco la cosa. El cine, no le cuento, se llenaba todas las noches. Por eso le cuento, la banda del regimiento empezó a ir todos los domingos a la Plaza Colón a las 7 de la tarde, cosas así, a dar un concierto. Los desfiles, se terminaron los desfiles de las escuelas que pasaban ahí en la plaza, venía la banda, miren, los desfiles empezaban a las 10:30 de la mañana y terminaban a la 1, hasta que pasaba toda la tropa que había. Por eso le digo, la transformación fue grande. Trajeron culturas de todo el país, porque aquí venían catamarqueños, cordobeses, mendocinos, porteños, salteños, lo que usted quiera, de todo el país. Y traían sus propias culturas, sus propias tradiciones, que a Montecasero eso lo hizo transformar en un momento. El comercio de Montecasero floreció, ¿por qué? Y porque esa gente también demandó mejores condiciones de comida, de vestido. Realmente produjo una transformación en la ciudad de Montecasero. Le voy a terminar este cuento en la próxima etapa, donde ya vamos a entrar a hablar de los personajes de Montecasero. Voy a terminar la parte del regimiento, porque me falta un montón de cositas. Y es agradable saber y conocer, porque ya le digo, son las transformaciones sociales, culturales y económicas que a Montecasero le hicieron mucho bien. Nos vemos el próximo miércoles.